ya nos acercamos a momentos más cercanos, ¿cierto? En que estamos más familiarizados, que hemos escuchado más en nuestras casas. Y la clase de hoy va a ser una clase como de transición de muchos temas. Vamos a hablar un poco de guerrilla, vamos a hablar em, de paramilitarismo la próxima clase. Vamos a hablar del fin del Frente Nacional. Vamos a terminar un par de cosas que quedaron pendientes de la clase pasada. Quería preguntarles, bueno, ¿ya todos recibieron sus notas de los parciales? Sí. Sí. Sí, señora. Sí, profesora. Listo, si ya los parciales se calificaron rápidamente, pues lo hice bastante más sencillo de como lo suelo hacer también para que ustedes no pasaran mucho tiempo enfrente de la pantalla y creo que el resultado fue muy bueno porque incluso en ese, digamos, escribir corto es muy difícil, escribir corto y conciso y bien es a veces más difícil que escribir largo. Y entonces ustedes hicieron unas columnas muy buenas, o sea, siento que se logró el objetivo y era como entender bien las cosas que hacen este periodo del Frente Nacional, bastante particulares, y el contexto que lo produjo y el diseño de este momento histórico de Colombia. ¿Cómo les fue con el documental? A los que no se han visto el documental, que percibo que son varios, no lo dejen de ver. Realmente el documental es extraordinario. Creo que, mejor dicho, parece que no se lo vieron. Pues, Por las caras que veo. ¿Cómo? y yo sí me lo vi y la verdad me gustó bastante, pues fue bastante interesante y además que en una hora como que resume de manera muy concreta como la afectación del Caquetá con todo lo de la llegada de la coca y la guerrilla, como que de verdad sigue una línea muy clara y es ver como que de cierta manera los campesinos no se dan cuenta como hasta qué punto sus acciones los afectan y hasta qué punto uno siempre dice como, bueno, es una reserva natural, no tienen por qué hacer eso y uno defiende sobre todo esto, pero pues la vida de los campesinos depende totalmente de que el bosque sea tratado como campo. Pues no sé, lo entendí así. Sí, a mí también me llamó mucho la atención la parte de que la coca era vista como un medio de subsistencia, más no como lo que ellos realmente querían estar haciendo. Y me llamó mucho la atención también como la capacidad discursiva de ciertas personas de esa comunidad que sabían resumir y comunicar muy bien el por qué estaban haciendo todo lo que estaban haciendo y no era que quisieran, sino que tenían que hacerlo. Exacto, Sí. Sandra. Eso es un aporte muy bueno. Miren, ustedes no se imaginan cuando uno hace trabajo de campo y uno habla con personas de sectores populares, campesinos, gente que no ha tenido ninguna educación formal y es impresionante la capacidad que tienen las personas, muchas personas, de hablar como si fueran sociólogos, ¿no? Como de identificar cuáles son las fuerzas, los distintos condicionamientos, los distintos factores que conllevan a una acción, a otra acción. Y yo creo que eso genera mucha humildad de parte de uno como investigador o como profesional, porque, porque la capacidad de la gente de entender y analizar su realidad es muy grande, es muy, muy grande y muy impresionante. Yo veo varias manos levantadas. Sofía. No, profe, sí, yo también me lo vi, quería comentar que la verdad me parece muy interesante, pues es que es lo que ya sabíamos, pero mucha gente asume y es pensar que el campesino es bobo y se deja engañar y no, eso no es cierto. La gente es totalmente consciente de lo que hace y de las implicaciones que tiene y ellos son muy instruidos por el tema, pero otra cosa es que esa sea su única forma de subsistencia porque el Estado de pronto no le ha dado las herramientas que necesita, pero ellos son totalmente conscientes de que están en reserva natural y que pues producir coca no es bueno. Así es, muy bien. Y esa tensión entre el valor de la naturaleza o del medio ambiente, lo que tú mencionabas, Sandra, ¿no? Como la tensión digamos, esas dos, digamos, formas de concebir el espacio, como algo que se debe proteger, como algo que se debe cuidar o como algo que debe servir para la supervivencia y el sostenimiento de las personas.
y a uno desde, digamos, Bogotá le parece supremamente cómodo decir que el Amazonas o el territorio del bosque amazónico tropical debe conservarse ante todo, ¿cierto? Pero para quienes llegan allí porque no hay disponibilidad de tierras en las zonas más integradas y más fértiles del país por las políticas que hemos venido estudiando, ¿cierto? Entonces es una pretensión supremamente injusta y cómoda, una pretensión muy, muy, muy cómoda. María Angie, te escuchamos. A mí me pareció súper interesante al principio documental que salió un señor diciendo Dios y Coca. O sea, Dios y ven a la Coca. Coca como una, sí, ven a la Coca como un elemento de subsistencia, de brindar oportunidades. O sea, como que todo eso que no les brindó el Estado, en la Coca lo encuentran. También me impresionó mucho como que el respeto que se le tiene a la guerrilla, pues una señora cuyas hijas, dos hijas están en la guerrilla, Ujú. muestran como que ellos son muy buenos, no entiendo cómo los ven de esa manera tan malos, ellos no matan por matar, pues son palabras que llenan a uno como de wow. No pensaba Sí, ¿no? La que realidad se creía, tenía ve, esa percepción de esa manera, sí. la realidad digamos, ahí se da uno cuenta que pues cada uno habla de cómo le va en la fiesta, ¿cierto? Eh, y para muchas comunidades que prácticamente han nacido y se han formado al fragor de la convivencia con los distintos grupos armados, digamos, su relación con, con la guerrilla es como nuestra relación con el ejército, ¿sí? Así, tal cual. O sea, las personas, los niños de esas veredas, ¿qué aspiran ser? Guerrilleros. Así como mucha gente de las ciudades o de zonas más integradas, ¿qué aspiran ser? Oficiales del ejército. Normal, ¿sí? Es, digamos, parte de la cotidianidad y parte del orden de las cosas, porque es lo que las personas han visto y han vivido toda la vida. ¿Quién es el malo? Es el ejército, es el que entra como un foráneo que no distingue quién es quién, que no distingue quién es civil y quién es guerrillero y victimiza generalizadamente, indiscriminadamente, ¿cierto? Entonces, ¿ante quién hay desconfianza? Ante el ejército, que es el que viene una vez cada 3 años a hacer una operación militar y se va. Y luego vuelve y queda la gente en peores condiciones que como estaban inicialmente. Entonces, y lo mismo con la coca, ¿no? Entonces tenemos como esta idea de demonizar la coca, ¿cierto? La coca es el mal prácticamente. La mata que mata. ¿Se acuerdan de esa campaña? ¿Se acuerdan? ¿O no? Sí, Sobre la sí, me coca, acuerdo la mata que que era, mata. y había una hoja amapola que estaba como con los ojos así rojos y todo, era una campaña muy, muy rara. No cultives la mata que mata, decía. Exactamente, no cultives la mata que mata. Entonces la coca es, ¿no? De por sí, la coca es mala, ¿cierto? Mata, es demoníaca prácticamente. Y para muchas personas, tal vez 100.000 familias que viven en estas zonas periféricas, pues saben que la coca es ilegal, ¿sí? Preferirían cultivar otra cosa porque a nadie le gusta en el momento cuando hay, digamos, había momentos de aspersión aérea, a nadie le gusta tener la zozobra de que vienen los aviones a destruir los cultivos, a nadie le gusta vivir así o con la zozobra de que de pronto puede venir el gobierno o la fiscalía a iniciar un proceso de expropiación. Y entonces, digamos, las personas tienen claridad absoluta, pero es lo que, pues es lo que hay, ¿cierto? Es lo que hay, es lo que se necesitan. Yo estoy haciendo una cosa porque dependiendo de si ustedes leyeron la clase, vieron la película hoy, pues puedo o no puedo hacer una parte como de la clase. Entonces, les pido que respondan a esta encuesta que estoy mandando aquí en el chat. Listo.
Entonces aquí en el chat acabo de mandar un link para que ustedes me digan anónimamente si vieron o no vieron el documental, ¿vale? Profe, pero uno puede hacer encuestas acá, ¿no? En No, esto. ¿dónde? A ver, ¿dónde? Explícame, muéstrame. Es que no Tenemos me sale a sondeo, mí. creo. Al lado, sí, ahí en donde está la cosa de compartir pantalla y eso. Creo que ahí en la parte derecha hay una opción. Ya miro. Ya miro las opciones. Dice closed caption, breakout rooms, participants, more. Como que no. Pues en Blackboard, en Collaborate sí se podía, Ah, entonces tal vez era ahí. pero aquí no veo la opción. Le hace falta eso a esto. Bueno, entren ahí, que no se demora, ya 25 personas lo hicieron. Bueno, tengo 56% que no. Entonces, bueno, ese pedazo va a estar un poco difícil. Entonces, bueno, vamos a arrancar por donde sí podemos arrancar. Voy a compartir la pantalla. Listo. Entonces nosotros nos quedamos hablando del Frente Nacional, ya estábamos finalizando un poco el tema del Frente Nacional, la clase pasada ya estábamos viendo cómo el Frente Nacional tenía, digamos, el objetivo de hacer una serie de reformas, sobre todo los presidentes liberales del Frente Nacional, es decir, Alberto Lleras y Carlos Lleras emprendieron esta propuesta reformista y una de las cosas más importantes que se propuso durante el Frente fue la reforma agraria, pero esta no fue exitosa. Y estábamos estudiando cuáles eran las razones por las cuales la reforma agraria no fue exitosa. Entonces estábamos hablando que esto tiene mucho que ver con el diseño del Frente Nacional. Sucede que, como ustedes bien lo dijeron en sus parciales, el Frente Nacional trasladó la competencia entre los partidos al interior de los partidos y se empezaron a crear facciones. En el caso del liberalismo, las facciones nacionales eran el turballismo, el yerismo, el lopismo, después el lanismo, el gavirismo, mejor dicho, todos. El nuevo liberalismo. Y estas facciones compiten entre sí por ese 50% de los votos que tienen garantizados. Entonces, en este contexto en el que hay que ganarse los votos, ¿cierto? Para poder capturar la mayor parte de ese 50% de consejos, asambleas y congreso, lo que se vuelve muy importante son las personas que están, los, digamos, jefes políticos que están cerca de los votantes. Y por eso lo que conocemos como los varones electorales o los gamonales se vuelven figuras tan importantes en este periodo porque ellos, digamos, que tenían ese manejo de la maquinaria, ¿cierto? Sabían cómo llevar las personas a las urnas. Y se vuelven figuras muy importantes porque esos votos hacen la diferencia. Entonces estábamos hablando del ejemplo de los López Cabrales, que al día de hoy le ponen 100.000 votos al Partido Liberal. 100.000 votos es muchísimos votos. De pronto ahora que votan, ¿con cuántos votos fue elegido Duque? ¿Me recuerdan? ¿Con 12? 8, si no estoy mal. ¿8? Creería que 10. Fueron 10. A ver, voy a mirar en el chat. 10 millones, profe. 10 millones. Con 10 millones fue elegido Duque, listo. Pero pues Duque fue elegido con muchísimos votos. Esta es una de las elecciones en donde hubo, digamos, un volumen de votos, el mayor volumen de votos. En elecciones anteriores, sus 100.000 votos de los López Cabrales podían realmente hacer mucho. Y si le sumamos los 100.000 votos de López Cabrales y los 100.000 de los García en Sucre y los 100.000 de los García en Cartagena y los 100.000 y los de los Dangond en Magdalena, en fin, si sumamos, digamos, esos votos de los varones electorales, por ejemplo, en la costa Caribe, es 500.000 de votos. Y 500.000 de votos es capaz de poner un presidente. Entonces se vuelven supremamente importantes estos señores, estos varones que se dedican ¿a qué? Al clientelismo. Vamos a tener una clase entera sobre el clientelismo, pero ahora quiero decirles que se vuelven muy importantes.
y cada vez se van volviendo más y más independientes del centro. Cada vez ellos van haciendo realmente lo que quieren. En vez del centro, digamos, en vez del jefe nacional del liberalismo, supongamos que es Alberto Lleras, decirle a los caciques regionales qué tienen que hacer, es al revés, son los caciques regionales los que le dicen a los grandes jefes del liberalismo qué es lo que tienen que hacer. Y ellos se vuelven cada vez más poderosos y cada vez más independientes por la siguiente razón. Una de las reformas que quiso hacer Carlos Lleras durante su gobierno en el Frente Nacional tenía que ver con la reforma al Estado. Hizo una reforma grande, una reforma constitucional que tenía varias implicaciones. Número uno, quitarle la iniciativa del gasto al Congreso. Antes era el Congreso el que decía cómo se gastaba el presupuesto. A partir de 1968 es el Ejecutivo quien introduce el proyecto de presupuesto. El Congreso delibera y puede cambiar algunas cosas, pero el que tiene la iniciativa del gasto es el Ejecutivo, no es el Legislativo. Y esto significó quitarle la plata al Congreso. A cambio de quitarle la plata al Congreso, que esto por supuesto era muy, muy inconveniente para los congresistas, se introdujeron los auxilios parlamentarios. ¿Qué son los auxilios parlamentarios? Era una platica que se destinaba a cada congresista para que cada congresista destinara en proyectos de desarrollo social en los lugares de donde ellos son originarios. Muchos congresistas lo usaban así, sencillamente cogían esa plata con la que financiaban sus propias cooperativas, sus propias ONGs, que hacían, por ejemplo, una escuela, compraban las tejas para una vereda, hacían una carreterita, hacían un proyecto de acueducto rural, cosas pequeñas que por supuesto servía para que estos políticos fueran creando y alargando, ampliando sus clientelas. Era plata para los congresistas. Y ellos eran completamente autónomos e independientes de cómo gastar esos recursos. Eran los recursos de ellos, de los congresistas. Entonces, con esta plata de los auxilios parlamentarios, estos varones electorales, que en muchos casos eran congresistas o a veces no, ellos empezaron pues básicamente a independizarse cada vez más del partido, ¿cierto? Porque necesitaban cada vez menos, digamos, la gestión con el partido, la gestión en el Congreso, la gestión con los ministros para obtener recursos para sus proyectos, sino que ellos podían decidir qué hacer. Y muchos de ellos pues usaban estos auxilios parlamentarios, por supuesto, para robárselos, ¿no? O sea, como fuente de corrupción. Entonces, corrupción y clientelismo. Esta es la historia de los auxilios parlamentarios y esto explica por qué estos señores, digamos, de la parte de abajo de aquí, se van volviendo cada vez más autónomos y más independientes. Muchos de estos son liberales y conservadores, ¿cierto? Ellos hacen parte del Partido Liberal y Conservador. Y esto implica que ellos entonces, como son los dueños de los votos, como tienen los auxilios parlamentarios, como tienen poder, entonces tienen, y como recuerden ustedes que el diseño del Frente Nacional establece que para hacer grandes reformas tienen que estar las 2/3 partes. Entonces, es decir, que tienen poder de veto. Entonces, a través de esa influencia que cada vez más tienen los de abajo, que en muchos casos son terratenientes, se va perdiendo el apoyo político de la reforma agraria. Es muy difícil imponer la reforma agraria, porque la reforma agraria va en contravía de los intereses de los terratenientes, va completamente en contravía de los intereses de los terratenientes, y estos terratenientes tienen mucho poder en el Congreso. Están sobre representados en el Congreso y tienen poder de veto por las características del Frente Nacional. ¿Quiénes son los que tienen poder de veto, Sandra? Los que tienen poder de veto son los congresistas. Es decir, imagínate, solamente necesitas 1/3 para poder vetar cualquier cosa que haya en el Congreso. Entonces, todos estos señores que yo estaba nombrando, los Cabrales, los García, las distintas casas de los políticos, no solamente de la costa, en todo el país, tienen tierra, son terratenientes y son mucho más que 1/3 del Congreso. Entonces tienen en la práctica poder de veto. Y sobre todo son importantes los políticos liberales, los terratenientes liberales, porque el que estaba imponiendo estas reformas era el Partido Liberal y ellos desde adentro se opusieron a estas reformas.
Entonces, digamos que hubo muchas cosas que impulsaron la reforma agraria. Estábamos en un ambiente en el que era claro que había una relación entre las guerrillas y el problema de la tierra. Se dio la Alianza por el Progreso, que es esta iniciativa de los Estados Unidos por impulsar un proceso de reformas en América Latina para contener la expansión de la Revolución Cubana. También había preocupación por el alza de los alimentos. Entonces, todos estos factores confluyeron en la necesidad de hacer una reforma agraria, es decir, de coger tierras fértiles que estuvieran en lugares centrales y repartirlos en campesinos sin tierra. Pero por supuesto, estos esfuerzos de reforma se vieron profundamente obstaculizados y torpedeados por estos señores del Partido Liberal y del Partido Conservador, que eran terratenientes y que tenían en la práctica poder de veto por las condiciones del Frente Nacional. Y para hacerle contrapeso a esto, el presidente creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que era un sindicato rural de campesinos sin tierra para que presionaran y presionaran y presionaran por la creación de la reforma agraria y por la difusión de la reforma agraria. Esto funcionó muy bien al principio, la NUC creció muchísimo, se fortaleció de forma impresionante, era muy combativa, era una fuente de poder del presidente Carlos Lleras, porque respondía en últimas a Carlos Lleras, y ellos empujaban y presionaban por la expansión de la reforma agraria. Pero pues en la medida en que el tiempo pasa, estas señores de la NUC, también por la infinita tendencia de la izquierda de dividirse y de dividirse en 1000 pedacitos, ¿no? Hay este dicho de, ¿qué busca la izquierda? Busca enemigos internos. ¿Qué busca la derecha? Enemigos externos, ¿no? La izquierda tiende, digamos, a dividirse. Entonces, en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que es una organización de izquierda, empieza a ver la línea china, la línea soviética, la línea sino-soviética, la línea de Armenia, del país. O sea, una cosa que uno dice, pues esta gente de verdad, ¿qué le pasa? Había una línea armenia dentro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La línea cubana, bueno, mejor dicho, o sea, cualquier cantidad de líneas dentro de la NUC que genera la línea trotskista, que siguen siendo causantes de mucha inconformidad y de muchos problemas en la izquierda en Colombia. La línea trotskista, bueno, en fin, o sea, esto es una derivación y una derivación y derivación de liderazgos y de oposición que genera mucha división. Y cada vez más se van radicalizando también porque les parece que el gobierno no está siendo lo suficientemente eficiente en la repartición de tierras y entonces ellos van diciendo, bueno, si no nos reparten tierras, solamente nos quedan las vías de hecho. Y como ellos acuden a las vías de hecho, en esta lógica, pues no sé, si quieren llamarlo un dilema de seguridad o un juego de espejos, las élites dicen, ay, miren, ellos se están radicalizando, son guerrilleros, ellos van por la revolución. Nosotros les vamos a dar tierras, pero ellos van por más. Sí, lo que pasa en Estados Unidos es la Alianza por el Progreso, liderada por el presidente Kennedy. El presidente Kennedy viene a Colombia, funda el barrio Kennedy. Para los que no sabían, ese es el origen del barrio Kennedy, es la visita de Kennedy. El barrio Kennedy es un barrio para darle vivienda a los sectores populares, a los sectores más pobres. La lógica de todos estos programas que están relacionados con la Alianza por el Progreso es hacer reformas para que no haya revolución. Hay dos vías, la vía de las reformas o la vía de la revolución. Estados Unidos dice, hay que hacer reformas, que las hay que hacerlas. O si no, pues va a quedar la vía de la revolución, que es lo que queremos parar. Y Camila, para responder tu pregunta de cómo se crea el INCORA se crea con la ley de la reforma agraria. Se crea con la ley de la reforma agraria. La crea Alberto Lleras. Esta ley pasa en 1960. Sino que no pasa nada en esos 4 años y es hasta cuando llega Carlos Lleras que se le da impulso a la reforma agraria. Pero ya se había creado con la ley inicial de reforma agraria que fue del primer presidente liberal del Frente Nacional. ¿Listo? ¿Más preguntas?
¿me podría recordar qué era la Encora? Se me olvidó. Se llama Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria. Este es el INCORA. Entonces, ¿qué es el INCORA? Es una institución que crea la ley de reforma agraria, que tiene el objetivo de repartir las tierras, básicamente. De coger tierras, las tierras baldías, repartirlas, las tierras que están en digamos, en la frontera agraria, pero también de hacer expropiación y compra de tierras para repartirlas a beneficiarios campesinos sin tierra. Entonces, ese es el objetivo del INCORA. El INCORA después se rompe en varias instituciones. Entonces, se crea ¿cómo es que se llaman? Bueno, es que de hecho se rompieron y después se volvieron a romper y entonces lo que hay ahora es un poco desligado de lo que era el INCORA. ¿Alguien más había levantado la mano? Y profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se crea el INCORA si la ley de reforma agraria nunca pasó? No, la ley sí pasó, claro. La ley sí Ok. pasó. Sí, sí, sí. La ley sí pasó. La ley sí pasó y el ICA, sí, el ICA se divide en el ICA y en ahí el INCORA es el instituto, ahí es lo que dirigía Uribito, ¿El Banco Agrario? no, 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 INCORA, reforma el INCORA y se crean dos instituciones, el INCODER, ¿se acuerdan? Que ya no, porque eso volvió a cambiar. Bueno, entonces, ¿sí? Presente. Es que no entendí muy bien sobre lo de la división de los partidos. ¿Es división tanto interna como externa o solamente interna por parte del liberal? Digamos que externos están divididos, ¿cierto? Externos liberal versus conservadores, pero la división sobre todo es interna. Se vuelve una división a muerte, mejor dicho, o sea, por cada voto. La competencia entre las facciones es una competencia a muerte prácticamente, entre el turballismo y el yerismo y el lopismo, es una competencia muy intensa. Vale, Profe, muchas gracias. profe, ¿podrías repetir cuál era el contexto histórico internacional del momento, por favor? Bueno, entonces estamos en los años 60. Acaba de pasar la Revolución Cubana. Estamos en plena Guerra Fría. Y esto, por un lado, impulsa la reforma agraria porque es lo que dice, hay que reformar. Hay una noción de que los sistemas latinoamericanos son muy injustos. Hay demasiada pobreza, hay demasiados sectores populares que no están incorporados en los beneficios del desarrollo. Entonces, pues de ahí es que sale la Revolución Cubana, ¿cierto? Es una propuesta para llevar los beneficios a una mayor proporción de la gente de una sociedad. Y hay, digamos, justo de parte de las élites de América Latina y también de Estados Unidos por la propagación del comunismo en América Latina. Entonces, bajo digamos, sombra del comunismo y esta sombra de la Revolución Cubana y la sombra de la Guerra Fría, los Estados Unidos emprenden con la cabeza del presidente Kennedy un programa que se llama la Alianza por el Progreso, a través del cual se le da apoyo a una serie de reformas en distintos países de América Latina. Reformas agrarias, reformas también de la educación, de la salud, de reformas sociales en general, la ampliación del safety net o de los sistemas de protección social, mejora, digamos, de las condiciones de industrialización para que haya más crecimiento, para que haya más riqueza. Y entonces este es, digamos, el contexto internacional de esto. Esto por un lado ayuda, ¿cierto? Porque dice, bueno, listo, es importante hacer estas reformas, pero el contexto de la Guerra Fría, por otro lado, también genera obstáculos porque entonces todo se empieza a leer con los lentes de la Guerra Fría. Entonces, la radicalización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos empieza a verse como un preámbulo de un movimiento revolucionario. Y esto genera susto, temor en las élites, que les parece que lo más importante es neutralizar esas intenciones de estos grupos. Entonces, digamos, es sí, y en el marco de la Alianza por el Progreso, Kennedy visitó Colombia y fundó el barrio Kennedy, en donde vivieron mis abuelos.
Ellos fueron beneficiarios de una de esas casas del barrio Kennedy. Por eso es que les digo que este proyecto de formación de la nación colombiana es muy chévere porque ahí aprende uno cositas. Yo, por ejemplo, aprendí este tema de la importancia de la Alianza por el Progreso y de la importancia del barrio Kennedy para digamos, para lo que se estaba planteando en la política nacional e internacional del momento. ¿Por qué? Porque, pues, mi abuelo, que tenía 15 hijos, salió beneficiado de una casa en el barrio Kennedy. Eran unas casas gratis de la época. Entonces, bueno, hubo 3 obstáculos para el éxito de la reforma agraria. El obstáculo número 1, el poder de los políticos liberales y conservadores terratenientes que tenían poder de veto. Por otro lado, la radicalización de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que también le produce como contraparte temores a la élite. Y por último, hay un movimiento por la industrialización, ¿cierto? Y cuando queremos industrializar el país, necesitamos tener mano de obra barata en las ciudades. Y entonces empezó a percibir que realmente no era tan necesario mantener a la gente en el campo, que era bueno que la gente migrara a las ciudades para que pudiera alimentar las industrias que se estaban creando en este momento. Entonces baja la necesidad de hacer una reforma agraria. Esto en últimas recae ya en el último gobierno del Frente Nacional, el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que es conocido por en este gobierno se firma en 1974 algo que se conoce como el Pacto de Chicoral. Chicoral es una vereda, de hecho, que visitamos en una clase el semestre pasado con estudiantes de otro curso. Es una clase en donde queda una cosa grandísima de la policía. Y bueno, Chicoral es una vereda del Tolima, del municipio de San Luis, y allá se reunieron políticos, congresistas, terratenientes de ambos partidos, empresarios, capitalistas, y firmaron un acuerdo que tenía el objetivo de quitarle el oxígeno a la ley de reforma agraria, de crear una reforma a la ley de reforma agraria donde no hubiera más repartición de tierras, expropiación y repartición de tierras, sino para que el INCORA se enfocara en repartir tierras allá en las fronteras. Entonces esto da inicio a los proyectos de colonización dirigida en los departamentos de Caquetá, en los departamentos del Amazonas, en los departamentos de la frontera amazónica. Entonces, con esto, digamos, ya se pierde completamente el impulso de la reforma agraria. El pacto del Chicoral sella el fracaso de la reforma agraria y no hay reforma agraria en Colombia. Es uno de los únicos países de América Latina e incluso del mundo en donde no se ha hecho esta reforma agraria, que digamos, es crucial para poder generar desarrollo y generar condiciones de igualdad, ¿no? Digamos que se ha estudiado ampliamente cómo la desigualdad en la tierra deriva en desigualdad en todo el resto de cosas en la sociedad. Desigualdad digamos, en distintos tipos de capital. Capital económico, capital social, capital humano. Y esto, digamos, explica gran parte de la profunda desigualdad que tenemos en Colombia. Hay un par de comentarios en el chat, voy a mirar aquí. Claro, entonces la primera pregunta sobre el pacto de Chicoral. Claro, lo que hacía el pacto de Chicoral era quitarle el impulso a la reforma agraria. O sea, totalmente en contra de los campesinos, en la capacidad de los campesinos de obtener tierra. El pacto de Chicoral dice, mire, no nos enfoquemos en esto de darle tierra a los campesinos, en últimas esa tierra no es muy productiva. Más bien hagamos que las tierras grandes sean bien productivas. Vamos a hacer inversión, vamos a hacer distritos de riego, vamos a cambiar las reglamentaciones laborales para que sea más fácil para las fincas grandes contratar, digamos, jornaleros sin tener el peligro de las invasiones de tierra y las amenazas a la propiedad. El pacto de Chicoral también, digamos, dice que el INCORA debe enfocarse menos
en la repartición de tierras, que es más que en el centro del país, en las zonas, digamos, integradas, ¿cierto? Entonces, que son las que son más fértiles, porque ustedes miren cuáles son las tierras más fértiles en Colombia. Son los valles interandinos, o sea, es el valle del río Magdalena, es el valle del río Cauca, es el valle del río Cenú y el río San Jorge. Y estas son las zonas en donde está la mayor concentración de la tierra. La concentración de la tierra en el Tolima es muy grande. La concentración de la tierra en Córdoba es sencillamente ¿no? criminal prácticamente, es una concentración criminal. En la costa es una zona integrada del país donde la tierra es muy fértil y la costa está dedicada ¿a qué? Sobre todo a la ganadería. Entonces, la reforma agraria tenía el objetivo de hacer esa tierra productiva para la producción de alimentos y darle esa tierra a los campesinos. El lugar en donde la reforma agraria fue más fuerte fue en dos lados, en el Tolima y en Sucre, los Montes de María. Y por eso esa región es tan conflictiva, ha sido tan conflictiva, tan golpeada con el conflicto, porque ahí hubo una organización social muy fuerte que después trataron de explotar las guerrillas y como llegaron guerrillas, después llegaron paramilitares y mejor dicho no se han ido de ahí y siguen produciendo mucho conflicto. Entonces, sí estaba pensada la reforma agraria para hacer esas tierras las más fértiles de todas en tierras productivas. Con el pacto del Chicoral, ese ya no es el propósito. El propósito es mandar a los colonos, mandar a los campesinos sin tierra a las fronteras, abrir la frontera agraria. O sea, queridos amigos, la película que ustedes se vieron de la ley del monte, ¿cierto? Ahí empieza a llegar la gente al Caquetá, empieza a llegar la gente al Caquetá. Llega la gente al Caquetá y entonces hay unos procesos de colonización dirigida en el Caquetá, pero resulta que eso funciona mal, eso resulta mal, eso no sale bien, esa colonización dirigida en el Caquetá no sale bien y eso termina en que en las zonas, digamos, más cercanas a la cordillera del Caquetá, o sea, toda esa parte de Pau Gil, Florencia, San Vicente del Caguán, todo lo que está pegado a la cordillera empieza a sacar gente de esos proyectos de colonización dirigida, porque hay unos que empiezan a volverse terratenientes y a comprar tierras de los campesinos endeudados, y hay facilidades para la adquisición de vacas, y entonces esa gente que estaba allá, que llegó en ese proyecto de colonización dirigida a Florencia, a San Vicente del Caguán, las empiezan a expulsar y se empiezan a ir para abajo, para el Caquetá, o se empieza a ir para la Macarena, para el Caguán. Y ahí es en donde todo esto de la película empieza a tener un poquito de sentido y donde se nos empiezan a conectar todas las cosas. Bueno, entonces volviendo al pacto del Chicoral, esto ya digamos que nos lleva ya al final del Frente Nacional. Como resultado de las reformas de Lleras, tenemos que la reforma agraria realmente fracasó. Se desmontó en los dos gobiernos siguientes, en el de Pastrana y también en el de Alfonso López. No vamos a entrar en detalles de lo que pasa en ese gobierno de López. Pero también hay otro efecto y es esta creciente deslegitimación de la clase política. Cada vez se ve más la clase política como totalmente interesada en la reproducción de su propio poder. Esto de los auxilios parlamentarios es una fuente eterna de corrupción y de clientelismo. La percepción es que los políticos están dedicados sencillamente a conseguir sus votos y que están muy poco interesados en resolver los problemas que tiene el país. Bueno, y hasta aquí quiero preguntarles cómo vamos, si hay algún comentario, porque vamos a pasar a un modelo. Hay varias personas que tienen la mano levantada. César, adelante, te escucho. César. Sí, profe, básicamente tenía una pregunta acerca, ¿es el pacto de Chicoral entonces, para ver si entendí bien, hace dos cosas, ¿no? Primero, abre más campo legal para que estas personas contraten más mano de obra de campesinos? Para aclarar la contratación de mano de obra, porque digamos que era amenazante contratar mano de obra para las grandes fincas porque los jornaleros podían volverse invasores y esto podía generar problemas, ¿sí? Entonces, en este contexto de reforma agraria, las fincas que se expropian son fincas invadidas, las fincas que se compran, digamos, para la repartición de tierras.
son fincas que son invadidas, en donde llegó la gente a invadir. Entonces, ay, el dueño de la finca es como, ay, se me invadieron mi finca, que joda, voy a llamar a la policía. Ah, resulta que la policía ya como estamos con este tema de reforma agraria no me va a venir a hacer el favor de sacar a la gente. ¿Qué problema? Entonces, ay, bueno, ya que me compren la finca, pues listo, que me tocó venderla barata. Entonces, entonces, en este contexto de reforma agraria, contratar gente era complejo porque las personas, los jornaleros podían volverse invasores. Entonces, lo que hace el Pacto de Chicoral es aclarar temas de legislación laboral para un poco blindar estas opciones, para que sea menos viable la invasión de tierras y la expropiación. Vale, profe, gracias. Camila. Sí, profe, a mí no me queda claro si precisamente, digamos, en esa época se estaban supuestamente radicalizando tanto los campesinos. Entonces, ¿por qué decidieron detenerla y más bien no buscar otros medios para precisamente frenar ese descontento, sino que se desechó por completo la iniciativa? Sí, digamos que es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, hay muchísimo descontento de los campesinos y entonces, ¿cómo no se percibe que ese descontento es amenazante para las élites, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes como preguntas de la historia de Colombia. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, sí. Sí, profe, se cortó un poco ya. Sí, se cortó un poco. Entonces, esto tiene que ver con el enorme poder que tienen las élites y con el poco poder que tienen los sectores populares por todo lo que hemos venido estudiando desde el siglo XIX, ¿sí? Hay mucho descontento de los sectores populares. Profe, se está cortando. Ok. Sí, dice que mi conexión de internet es inestable. Listo. Existe mucho descontento. Existe un movimiento campesino muy vibrante y muy fuerte que está luchando por una reforma agraria. Y digamos que esto tiene que ver con, digamos, la dificultad de los sectores populares de pesar en el sistema político colombiano. Es un sistema muy elitista, como hemos venido estudiando. Entonces, ellos tienen las vías de hecho, ¿cierto?, para poder presionar, pero el gobierno tiene como todo el aparato represivo a su lado para poderle hacer frente a esto. ¿Por qué las élites toman la decisión de omitir las necesidades de los sectores populares en vez de atender las necesidades de los sectores populares? Mira, esta es la pregunta del millón de la historia de Colombia, porque es básicamente la pregunta que nos dice por qué tenemos un conflicto armado de 50 años, ¿cierto? Y es que las élites dan muy poco a los sectores populares. Esto genera mucho descontento en los sectores populares y mucha oposición y muchos deseos de rebelión. Sencillamente la élite le parece que no tiene por qué compartir, así es de sencillo, y tiene todo el poder del mundo, ¿sí? No tiene por qué compartir, esa es la percepción, pero si yo soy rico, ¿yo por qué voy a ser menos rico? ¿Por qué? Si yo soy rico y además soy congresista y además tengo amigos ricos y además todos tenemos el poder aquí entre este grupito, ¿por qué le tengo que compartir aquí a estos aparecidos que están peleando por 1 hectárea, por 2 hectáreas? No hace sentido para las élites quitarse un poco de ellos para poder compartir. No tiene sentido en 1960, no tiene sentido en los años actuales, ¿no? Porque todas las propuestas de reforma tributaria son profundamente opuestos por las élites económicas fuertes en Colombia. Y Colombia tiene un sistema tributario que no es redistributivo, es regresivo. Aquí
la señora que limpia los pisos en la Universidad del Rosario paga más proporción de sus ingresos como impuestos que Julio Mario Santo Domingo, ¿sí? Entonces, el sistema político colombiano sigue siendo profundamente regresivo, no es redistributivo, y las élites siguen haciendo ese cálculo una y otra vez, que pueden no dar más, ¿cierto? No repartir más, no redistribuir más. En 1960 era tierra, en el año 2020 es plata, ¿cierto? Y digamos que las cosas, es decir, siguen digamos, produciendo las condiciones con las cuales se mantienen altos niveles de desigualdad en el país. Entonces, esto tiene que ver con el sesgo en el sistema político. O sea, hay sectores populares profundamente excluidos que no tienen cómo entrar, porque hay un montón de cosas que distorsionan la entrada de los sectores populares. El voto es imperfecto, hay mucha gente que no vota. Y adicionalmente está el clientelismo que hace que se genere una distorsión de los deseos o de las preferencias. Una persona que es pobre, que no tiene recursos, que vota a través de un vínculo clientelar con un político que no va a estar a favor de las preferencias redistributivas del votante. El político que le compró el voto va a estar a favor de reproducir su poder y hacerse más rico, ¿cierto? Entonces, en el sistema político colombiano tenemos un montón de distorsiones que hacen que los sectores populares, a pesar de que sean la mayoría, de que sean pobres, de que no tengan tierras, no tengan poder. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a volver, porque esta parte creo que es una de las partes más importantes de toda nuestra clase de formación de la nación colombiana, y es lo siguiente, es este cuadrito de acá, que es el resumen, es el resumen del Frente Nacional. Y quiero que estemos bien atentos a lo que vamos a ir explicando en este cuadrito, ¿vale? Entonces, bueno, miren, nosotros estamos en la República Liberal. La República Liberal tiene el objetivo de expandir la ciudadanía, de incorporar sectores populares. Eso sale mal, ¿por qué? Porque hay una profunda polarización que nos tira a la violencia. La violencia no resuelve el problema de la incorporación de los sectores populares. Al contrario, hace que la gente se identifique más con los partidos, pero que esa identificación no sea programática, no sea porque yo soy pobre, entonces yo voy a votar por el partido con el que me van a representar mejor mis intereses, sino que es una representación más como emocional. Entonces, para pacificar el Frente Nacional, para pacificar la violencia, tenemos el Frente Nacional, que es una pacificación del conflicto bipartidista a través de estas tres herramientas de diseño institucional: la alternancia, la paridad y el consenso. Esto produce dos cosas. Se cree que con eso se va a pacificar la violencia, pero en realidad sí, bueno, se pacifica una violencia, una partecita de la violencia sí se pacifica con esto, pero estas medidas no resuelven los conflictos sociales y los conflictos agrarios que también estuvieron alimentando la violencia de los 40 y de los 50 y de los 60 y de hasta hoy. Estos conflictos sociales y agrarios no los resuelve. Entonces, por un lado, no resuelve esos conflictos. Por otro lado, este sistema, estas tres cositas, estos tres aspectos del diseño institucional, genera competencia intrapartidista, facciones, pérdida de liderazgo de los jefes y aumento del poder de los varones. ¿Listo? Entonces, quedémonos hasta aquí, ya lo hablamos hasta el agotamiento. Bueno, si a estos conflictos sociales que venían desde el periodo de la violencia, le sumamos la profunda transformación de la sociedad colombiana y el contexto internacional, tenemos lo siguiente: urbanización, educación, secularización, aumento de la movilización social. El país está cambiando en los años 70 y en los años 60, está cambiando mucho. Además tenemos el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría. Esta combinación de cosas, que no se hayan resuelto los conflictos sociales en la violencia y estas transformaciones de la sociedad colombiana en esta época,
producen varias cosas. Conllevan a la creación de las guerrillas, ¿cierto? Las guerrillas se crean en este entorno. Se crean en un entorno en el que hay jóvenes radicalizados que estudian en la UIS, que estudian en la Universidad Nacional, que están conectados con una izquierda global, con movimientos marxistas y socialistas y comunistas globales, y esto los lleva a la creación de las guerrillas. Las guerrillas se crean, ¿cierto? Respondiendo a todo esto que vemos acá. Y esto también, Alberto Lleras y Carlos Lleras reflexionan sobre esto, sobre estas cositas que vemos acá, sobre esto, y dicen, carajo, hay que cambiar el país, hay que meter reformas porque esta gente se nos está rebotando en serio. Se nos está rebotando el pueblo y esto es complicado. Y entonces a partir de ahí genera, como respuesta a la creación de la guerrilla y como respuesta a estos cambios y a estas transformaciones del contexto nacional y del contexto global y como respuesta a estas causas del periodo anterior de la violencia, se dan estos intentos reformistas de Lleras Camargo y de Lleras Restrepo, la reforma agraria sobre todo, ¿cierto? Pero otra parte que viene aquí abajo, esto que genera el Frente Nacional, esta competencia, estas facciones, esta pérdida de liderazgo de los jefes, frenan los intentos de reforma. Entonces el Frente Nacional nos produce ambas cosas. El intento de reformas, ¿cierto? O sea, nos tira a la necesidad de hacer reformas y por eso los presidentes del Frente Nacional quieren hacer reformas porque saben que es lo que se necesita para pacificar el país. Pero también el Frente Nacional produce el bloqueo de las reformas, produce el obstáculo de las reformas, las bloquean, ¿cierto? ¿Y esto qué genera como resultado? El fracaso de la reforma agraria y el afianzamiento del clientelismo y de la deslegitimación de la clase política, que a su vez termina derivando en la expansión y el fortalecimiento de las guerrillas múltiples que hay en Colombia. Las guerrillas se forman, crecen, pululan, tienen éxito en un ambiente en el que ellas pueden decir, es que las élites no están haciendo nada, ¿cierto? Es que mire lo que hicieron las élites con la reforma agraria, firmaron el pacto de Chicoral, no les interesa repartir, no van a repartir la tierra. Toca obligarlas a repartir la tierra a través de una revolución, porque la vía de la reforma no funcionó, entonces nos queda solamente la vía de la revolución. Entonces, digamos, bloqueo de las reformas durante el Frente Nacional le da ímpetu, le da impulso a la creación, al fortalecimiento y a la expansión de las guerrillas. Bueno, esto realmente yo creo que es lo más importante de la clase hasta ahora. Eso es como llevamos todo el semestre para llegar a este cuadro. Realmente era uno de los objetivos principales, era llegar a esta diapositiva. Carlos Lleras y Carlos Lleras Restrepo y Carlos Lleras Camargo y Alberto Lleras Restrepo. Esos son los dos presidentes liberales del Frente Nacional, los dos son reformistas. Bueno, vamos a parar aquí un momento y vamos a escuchar dudas, reacciones, preguntas, porque es que esto realmente es muy importante. Eso es como que nos ayuda a entender por qué pasa lo que pasa en el país, por qué, digamos, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no se reformó el país? ¿Por qué no hubo reforma agraria? Ya tenemos la respuesta, porque el Frente Nacional produce los cambios institucionales que llevan al fortalecimiento de unas élites locales que están totalmente en contra de esto, ¿cierto? Entonces aquí ya no importa lo que diga Carlos Lleras, el pobre Carlos Lleras se vuelve un pobre huevón que está navegando en contra de la corriente. El tipo tiene que amenazar con renunciar al Congreso para que le pasen la reforma constitucional del año 68, creo que es. El tipo cada vez tiene menos y menos poder. Estos grandes jefes del liberalismo cada vez están más solos. Entonces ellos tienen esta súper idea de reforma nacional, pero los que tienen los votos opinan exactamente lo contrario. Entonces se vuelve muy difícil para ellos impulsar los programas de reformas en Colombia. Esto en el Frente Nacional, pero también eso es una característica del sistema político colombiano. Pensemos, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso de Estados Unidos está aquí, mira.
Ay, yo ya no estoy compartiendo pantalla, perdón. La alianza, mira, aquí es el contexto internacional, ¿cierto? Es el contexto de la Guerra Fría. Este contexto de la Guerra Fría, Profe, se de está cortando el audio. mucho, Sí, un poco. ¿y en dónde quedaron? ¿Hasta dónde fue claro? Profe, es que se te queda congelada la pantalla y no se escucha nada. O sea, Listo, ¿desde dónde? desde que estabas empezando a explicar dónde tenía lugar la Alianza por el Progreso, básicamente ahí. ¿Hace como media hora o como así? No, no, no. Que vale, preguntó algo por el chat. Ah, ya, ya, Valentina ya. León. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, entonces, ¿dónde quedó la Alianza Progreso? No, mira, la Alianza para el Progreso está aquí, en el contexto internacional, en el contexto de la Guerra Fría. Todo eso genera, eso que Es está que aquí, se traba justo cuando llega la parte importante. mira, lo vamos a poner acá. ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, profe, lo que Sí, pasa profe. es que mi pregunta iba un poquito más, era como un poco más de ironía de, o sea, ¿dónde quedó el supuesto esfuerzo que estaba haciendo Estados Unidos para que se llegara a estas reformas? O sea, me Pero refiero, mira, es que eso es muy chévere porque es que nosotros tenemos esta tendencia de echarle la culpa de todo a los gringos. Le echamos la culpa a los gringos de lo del canal de Panamá. Le echamos la culpa a los gringos de no haber hecho las reformas necesarias para no tener conflicto armado. No, eso no es culpa de los gringos, eso es culpa de nuestras élites. Nuestras élites instrumentalizan los discursos que vienen de otras figuras de poder en el entorno global. Entonces, pues, Kennedy ayuda con una serie de recursos para propiciar estas reformas. También hay préstamos del Banco Mundial, hay préstamos del Fondo Monetario del Banco Interamericano de Desarrollo, en condiciones muy favorables para hacer todo este montón de cosas. Hay misiones que dicen, hay que hacer reforma agraria, hay que mejorar las condiciones de los campesinos en el campo, porque sus condiciones son muy precarias. Es un caldo de cultivo para una revolución. Todo esto lo dicen los gringos, pero las élites colombianas son las que no, digamos, no tienen el interés, la voluntad política de hacer esto. Entonces no le echamos la culpa a los gringos, la culpa no es de los gringos, la culpa es de nuestras élites, que están profundamente interesadas en mantener un sistema político que reproduce su poder y su control. Profe, la influencia de los gringos no podía menguar eso. Pues, pues es que la influencia de los gringos, digamos que opera lo de los gringos es curioso porque los gringos dicen, hay que combatir la guerrilla, pero hay que hacer reformas. Acá se compran lo primero, pero no lo segundo, ¿sí? Entonces sí, tal vez los gringos pudieron haber presionado más para que hubiera habido un programa de reformas más profundo, más ambicioso, sí, probablemente. Pero pues no, ¿por qué los gringos tienen que hacer nuestra política, no? ¿Por qué le exigimos eso a los gringos? Exijámosle a los Lleras y a los Pastrana y a las élites políticas de las distintas partes del país que se han reproducido también, más que a los gringos. César. Profesora, pero sin embargo esa política ha cambiado, ¿no? Después ¿La de de los gringos? Ah, claro, esto la es, política antiterrorista, pues claro, claro, esto es revolución cubana. O sea, esto es lo que se hace con la revolución cubana a 100 kilómetros de Miami o de la Florida. Y esto genera, digamos, es el contexto de la Guerra Fría y es el contexto en donde se percibe que hay que hacer una serie de cosas para quitar el caldo de cultivo de las guerrillas. Pero ya cuando se acaba la Guerra Fría, cuando pierde el bloque soviético, eh, esto ya cambia completamente también, el discurso cambia.
Bueno, ¿alguna pregunta sobre este cuadrito, este esquemita que resume un poco como por qué no hay reformas profundas que deriven en mejores condiciones de vida para los sectores populares? A mí sí me queda una pregunta. Cuando mencionabas, digamos, como los jóvenes radicalizados en la Universidad Nacional y en la de UIS, digamos, se debe a que la mayoría, pues no sé, no es como una hipótesis, la mayoría de los jóvenes campesinos, pues que estaban siendo como excluidos o como huyendo de ese conflicto en el campo, llegaron a esas universidades aún con esos, pues con esas ideologías, con esos problemas en mente, o como donde se explica que, digamos, pues los jóvenes hayan tenido como tanto impacto de alguna otra forma para alimentar la creación de, pues, de guerrillas. Bueno, muy bien, son muy buenas preguntas. Yo creo que un poco de todo. Claro que sí, ¿quiénes son las personas que viven en estas ciudades? Son personas que vienen de desplazados en el campo, ¿cierto? ¿Quién vive en Bucaramanga? ¿Quién vive en Medellín? O sea, estas ciudades han crecido muchísimo, muchísimo en este tiempo como producto de como de la salida de grandes masas de gente de las ciudades porque no hay opciones, ¿cierto? Porque no hay buena calidad de vida en el campo. Eso por un lado. Por otro lado, los jóvenes tienen, digamos, incluso hay estudios psicológicos de psicología clínica que muestran como por qué los jóvenes tienden a tener apegos a ideologías de transformación, de revolución, de profundo cambio social. Esto es algo que atrae mucho a la juventud, ¿cierto? Y en un momento en el que es tan fácil hacer el argumento en Colombia, ¿cierto? Donde es tan visible que hay una élite política que está buscando prácticamente su autorreproducción y nada más. Entonces es fácil hacer el argumento de por qué necesita haber un cambio o una transformación en esas estructuras de poder. Y pues las universidades siempre han sido, digamos, sitios propicios para hacer esa clase de discusiones, ¿no? Porque la gente se encuentra, porque hay diversidad de opiniones, porque hay seguridad también en compartir opiniones. Generalmente hay libertad de cátedra, se respeta la libertad de cátedra, hay muchos espacios, clubes, posibilidades de hacer socialización de estas ideas eh, revolucionarias. Entonces, las universidades son lugares propicios para hacer revoluciones, no solamente en América Latina, sino en África. Todas las revoluciones del periodo de la independencia y post-independencia en África, de los años 50, los años 60, de los años 70, se organizan o se gestan en los campus universitarios de estos países, en Angola, en Mozambique, en Sudáfrica. ¿Alguna otra pregunta? Soy yo. ¿Quién me habla? No veo. Mariana, no sé, es que no sé si no se ve mi manito levantada. No, sí, no, es que se ve, pero es que yo estoy compartiendo pantalla, entonces ahí no la puedo ver. Ok. Mm, pues a mí me surge la pregunta, creo que es la pregunta del millón, ¿no? De qué ¿Cuál? hacer, ¿no? Porque pues esta situación perdura Ujú. incluso aún hoy y considero que desafortunadamente estas prácticas lo que han hecho es seguirse reproduciendo y como que cada vez están más arraigadas en la política colombiana. Entonces, la profe lo mencionó y es que las personas siguen vendiendo su voto a personas pues que no los representan, el clientelismo pues cada vez crece más. Sí, digamos que pues el panorama no es que vaya a haber una reforma agraria cercana, por más urgente o necesaria que esta parezca. Entonces, o sea, yo quisiera, pues la pregunta es como qué podría hacerse, aunque realmente creo que el panorama es como muy desalentador. Eh, yo pienso que, digamos que hay un camino largo, que tal vez es el camino que está ocurriendo, y es el camino de cambiar un poco el balance de poder, ¿cierto? Entonces tenemos sectores populares que son muy grandes, pero tienen muy poco poder. Y una élite que es muy pequeña que tiene mucho poder. ¿Cómo cambias tú ese balance de poder? Entonces ese balance de poder lo puedes cambiar con educación, por ejemplo, ¿sí? Con mejoramiento de la educación que puede ser paulatino y muy gradual, pero también
digamos, yo no estoy como yo no haría una teoría conspirativa que la educación es mala en Colombia porque la élite quiere que la gente sea bruta. Yo tampoco llegaría así de lejos, pues. Eh, pero sí hay claramente una desfinanciación o una falta de atención de la calidad educativa, por ejemplo, en el país. Entonces, pues yo pensaría que no es que estemos exactamente igual a como estábamos en los 60. O sea, si tú te pones a mirar, pues sí hay algunas transformaciones bastante graduales, ¿cierto? Y muy, muy, muy paulatinas. Pero hay un poco más de renovación en la clase política, hay un poco más de voces alternativas, de voces diversas, de representación de sectores populares que eran mucho más menguado en estos años. Por supuesto que falta mucho. ¿Qué hay que hacer? No sé, hay que votar. Hay que votar bien. Pero fíjate que en los últimos, digamos, en las últimas elecciones, cosas que eran impensables en Colombia, la consulta anticorrupción, esto era imposible en Colombia. ¿Por qué era imposible en Colombia? Porque nosotros estábamos obsesionados con el conflicto armado. No pasaba más en el país, solamente había guerra y nada más. Ahí había una obsesión absoluta del debate público alrededor del problema de la guerra. Aló, se volvió a cortar, ¿cierto? Ya, ¿me oyen? ¿Me oyen? Más o menos, profe. Se cortó un poco. Sí, él me dice cuando se corta, pero ahora me oyen mejor. Entonces ha Sí, habido... profe, sí, señora. Listo. También era impensable que la gente votara no a la consulta corrupción. Sí, bueno, también, pero digamos que sí ha habido una serie de cambios que hablan que la gente le está parando bolas en la política a otros temas. Bueno, yo quiero avanzar un poquito porque quiero contarles un poquito de qué es lo que viene de aquí en adelante, que es muy chévere, muy chévere. Hubo una serie de legados del Frente Nacional. El Frente Nacional se fue desmontando. Primero se desmontó con la apertura del sistema político, permitiendo a otros partidos, digamos, la postulación sin necesidad de inscribirse por el Partido Liberal o por el Partido Conservador. Esto se va haciendo gradual. En el 1970 se termina, o sea, la apertura de las asambleas y consejos. En el 74 el Congreso. También en el 74 es el fin de la alternancia presidencial. En el 78 es el fin de la paridad de los cargos administrativos, el fin de la paridad en el gabinete, que se reemplaza por la participación adecuada y equitativa del partido mayoritario, también la firma de la regla de las 2/3 partes. Todos estos aspectos del Frente Nacional se van desmontando. Pero pues se mantiene la lógica de la división de los partidos, del faccionalismo, del clientelismo, los auxilios parlamentarios. Esto sí se mantiene. Uno de los importantes legados del Frente Nacional es una transformación profunda de la política colombiana. Esto que hemos venido hablando de que los varones electorales de los departamentos son muy, muy, muy fuertes y se vuelven las figuras más fuertes de la política, este es el principal legado. Esto tiene profundas consecuencias para lo que viene, para el narcotráfico y para el paramilitarismo. Y esta gente, que es la gente de la provincia, tiene una representación muy directa en un movimiento de la política que es el turballismo. El turballismo es la expresión de la maquinaria. El turballismo es, digamos, en la cabeza de Julio César Turbay, que se vuelve presidente. Y Turbay es el primer presidente en Colombia. Él es presidente en 1978 a 1982. Y es el primer presidente que no es miembro de ninguna casta política, que nació en un barrio pobre. Es un hijo de un inmigrante libanés, que en esa época eran personas que tenían
pues que eran discriminadas. No estudió carrera universitaria. Imagínense un presidente que no era profesional. O sea, piensen en esto. O sea, estábamos hablando de Gaitán, que se formó en Italia, ¿sí? Gaitán que era el popular de esa época, era abogado y hizo una especialización en Italia. Ahora hablemos de un presidente que no tiene un grado universitario. Entonces es una política nueva. Hay muy poca movilidad social en Colombia, pero hay una gente que entiende que la movilidad social se hace a través de la política, ¿cierto? El sistema es bastante cerrado, en el sentido que hay muy pocas reformas para mejorarle la calidad de vida a los sectores populares, pero hay sectores populares que dicen, ay, no, lo que toca hacer es político, así es que yo me voy a volver rico, así es que yo voy a ascender en la sociedad, me voy a hacer un doctor, me voy a hacer una persona prestante. Y mejor dicho, la expresión perfecta de eso es este señor, Julio César Turbay Ayala. Él representa una nueva política. Aquí ya no estamos hablando de Caro y Cuervo, ¿sí? Sino que es Ciro y Carlina, ¿sí? Figuras del Partido Conservador al pasado, ¿cierto? Que son las grandes figuras, estos señores que hemos venido estudiando en nuestra clase, que eran expertos en latín, en manuales de gramática, no eran ricos, no tenían mucho dinero, pero eran figuras que tenían el capital del conocimiento, de los discursos, de la oratoria, de la gramática, era gente increíblemente culta, a un señor, ¿cierto?, que no termina la universidad. Entonces es una transformación revolucionaria de la política en donde los partidos cambian, las figuras de los partidos cambian. Existe esta frase de Francisco Gutiérrez que los políticos que salen, es una revolución que habla de políticos que salen en la cámara, pero no en las cámaras. Miren, cuando yo estaba en la universidad y se dio todo esto de la parapolítica, hay un político de Sucre que se llama Álvaro García. Álvaro García termina siendo condenado por esto de la parapolítica por participar en la masacre de Macayep, una masacre de paramilitares. El tipo sigue en la cárcel. Álvaro García, descubrimos, ¿cierto?, que existía Álvaro García, se empieza este proceso de la parapolítica con él, y resulta que Álvaro García llevaba como 20 años en el Congreso. Y nadie nunca jamás le había oído la voz a ese señor que llevaba 20 años en el Congreso. Pero el tipo era clave para armar el quórum de las sesiones. Clave para armar el quórum de las sesiones. Entonces son tipos que aparecen en la Cámara, pero no en las cámaras porque no saben hablar, porque no saben dar un discurso, no saben armar un argumento, ¿cierto? No pueden hacer un proyecto de ley. Entonces, estos nuevos políticos, que son políticos profesionales, son personas que se dedican a la política, que así es que hacen su forma de vida y también su riqueza. Esta gente entra al turballismo. Ven el turballismo es como el camino de poder reivindicarse. Y el turballismo es un movimiento de políticos de provincia que no son la región andina, o la parte, digamos, como core de la región andina, sino de las partes un poco más marginales y periféricas. Es un movimiento de la provincia contra el centro. Es un movimiento de los otros contra los cachacos y este tema, digamos, de la cultura cachaca que es tan encumbrada y tan de élite y de los medios. No. Aquí esta es la gente de la maquinaria. Y el turballismo es precisamente la primera corriente interna del liberalismo que no es una casa. Turbay, como dice Gutiérrez, ni había sido presidente, ni tenía vínculos fuertes con el notablato de la capital. Ni la gramática, ni el latín, ni siquiera el derecho eran lo suyo. Era el hombre de la maquinaria. Entonces son políticos que lo que saben es llevar la gente a las urnas. ¿Y cómo la llevan? Porque saben quiénes son,
qué necesidades tienen, porque tienen unas redes de clientela súper sofisticadas, bases de datos en donde saben cuáles son los cumpleaños de las personas. En el cumpleaños los llaman y les mandan un regalito. Cuando la gente necesita un tratamiento médico, tienen médicos a su servicio, en donde envían a las personas para su tratamiento médico. Tienen droguerías a su servicio, en donde llevan a la gente los medicamentos que necesitan. Son los sistemas de protección social de las regiones. La gente no tiene Estado, sino que tiene a un político que es el que le provee sus primeras necesidades. ¿Ustedes han oído chistes de Turbay? ¿Les han contado en sus vidas chistes de Turbay? Sí. ¿Quién dijo sí? 70 monos. ¿Quién? El de 70 monos. ¿Pero quién está hablando? Es que no te oigo. Rafa Vanegas presente. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos ese chiste, ¿cómo es? Que el presidente estaba diciendo, pues, llega a dar un discurso y lo primero que dice es 70 monos. Y la gente como que, bueno, está diciendo. Y el presidente dice, 70 monos, por favor. Y entonces la gente dice, ¿pero qué está diciendo? 70 monos y son tan amables. Y entonces después le preguntan, presidente, ¿qué es lo que está queriendo decir? Pues que se siente la gente. Y resulta que el presidente Turbay estaba queriendo decir sentémonos y decía 70 monos. Sí, bueno, cuando yo crecí había millones de chistes de Turbay. Entonces, millones. Les voy a contar un par de chistes de Turbay. Había uno que decía, señorita, porque él hablaba así como con la voz muy, muy, muy aguda. Señorita, por favor, tráigame un sobre redondo. No, pero señor presidente, no existen los sobres redondos. ¿Usted de qué sobre redondo habla? Señorita, un sobre redondo, por favor, un sobre redondo. No, señor presidente, hay sobres rectangulares o sobres cuadrados. Y entonces, ¿cómo pretende que envíe esta circular? Digamos, ese es un chiste de Turbay. O hay otro que dice, señor presidente, gracias por venir a la inauguración de este municipio. ¿Cuál va a ser el nombre que le va a poner a este municipio? Señores y señoras, este municipio se va a llamar Páseme los ladrillos. Páseme los ladrillos, señor presidente, pero ese nombre para un municipio, eso es un mal nombre para un municipio. ¿Por qué Páseme los ladrillos? Pues si en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Dallas, Texas, pues aquí se llama Páseme los ladrillos. Bueno, así como ese, hay millones de chistes, digamos, de que sus papás se deben acordar, sus abuelos les aseguro que se acuerdan de esos chistes, que hablan de que es un presidente bruto, ¿cierto? Un presidente iletrado, un presidente que no sabe, un presidente que... Y esto refleja un poco, digamos, este tema sociológico de que genera mucho rechazo en la élite. Esto, ¿cierto? Genera rechazo que haya un presidente, un levantado de presidentes, ¿sí? Es en una sociedad en donde hay tan poca movilidad social, la movilidad social se empieza a hacer a través de la política. Y el rechazo a esa movilidad social son los chistes de Turbay. Turbay era un señor muy inteligente, les aseguro, era un tipo inteligentísimo. Si no fuera supremamente inteligente, no habría llegado a donde llegó, ¿cierto? Pero nos burlamos de él como si fuera bruto, como una forma de deslegitimar sus méritos, porque no tiene el pedigrí que se necesitaba para ser presidente. Entonces el turbayismo se empieza a volver esa corriente política que empieza a recoger ese poder de los varones, y esos señores son terratenientes, y a esos señores los está secuestrando la guerrilla, ¿cierto? Los está extorsionando la guerrilla. Se vuelven profundamente antisubversivos, pero también están en una búsqueda de movilidad social, y entonces están en regiones en donde rápidamente se conectan con los narcotraficantes que se están empezando a crear en estos lugares, en un momento en el que no estaba mal ser narcotraficante. En los 70s no estaba mal ser narcotraficante. La gente era narcotraficante así como cultivaba algodón.
Yo cultivo algodón y también tengo mis cultivos de marihuana. Normal, no existía rechazo social. Y entonces esto es un nuevo tipo de movilización social que termina, digamos, de cierto modo atendiendo esas necesidades de incorporación de los sectores populares, pero de una forma muy segmentada, es decir, para los políticos. Y bueno, yo creo que con esto vamos a dejar así y nos queda faltando todo el pedazo de guerrillas, o sea, de conectar esto con el tema de guerrillas, todo se conecta. Lo chévere ya de este momento de la clase es que ya todo, ay, se cortó. ¿Me oyen? Se cortó. ¿Se cortó desde dónde? Desde lo de subversivos. Listo, entonces, bueno, listo. Entonces, estos señores, estas élites, estos políticos turballistas que saben el voto, la maquinaria, tienen plata, tienen tierras, los extorsiona terriblemente la guerrilla. Es más, una de las grandes, digamos, masacres que hizo la guerrilla de las FARC fue el asesinato de toda la familia Turbay-Cote en el Caquetá. Nomás para darles un ejemplo de cómo es tan directa la oposición entre estos grupos. Todo, Profe, se cortó desde masacres. bueno, toca contar el cuento 3 veces. La masacre contra Turbay-Cote No, se volvió a cortar. Se acaba de volver a cortar, exacto. A devolver tercera vez. Ya, ahora sí me salió el mensaje que mi conexión no es estable. ¿Ya? ¿De pronto? ¿Ya me oye? Sí, ya, Es que profe. empieces a contar el cuento y ahí para Una vez, profe, sí. Eso es el espíritu de Turbay. Entonces, digamos que a estos políticos regionales que tienen ganado, tienen plata, los empieza a tratar muy duro la guerrilla. O sea, la guerrilla se está oponiendo a esta gente, los están extorsionando, los están secuestrando y la guerra se vuelve abierta. ¿Sí? La masacre de los Turbay-Cote, precisamente, es una de las cosas más horribles que ha pasado en el Caquetá, por ejemplo. No, bueno, en el Caquetá ha pasado cosas muy horribles, pero la guerrilla mató toda la familia Turbay-Cote, por ejemplo, que son políticos, que son terratenientes, que son élite local. Y estos políticos turballistas son profundamente antisubversivos, odian a la guerrilla, ¿no? Pensemos en, por ejemplo, cuál es el origen del Uribe, de Álvaro Uribe Vélez. Uribe nace de, o sea, sus primeros trabajos políticos son en las corrientes turballistas del departamento de Antioquia. ¿Sí? Es esta clase de políticos que, digamos, que tienen un rezago, un remanente en lo que representa o en la gente que está alrededor de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, son profundamente antisubversivos, están muy en contra de la guerrilla y esto también empieza a explicar cómo en un proceso de movilidad social se empiezan a conectar con narcotraficantes locales y a crear grupos de autodefensas. Entonces, todo esto se nos va a conectar en las próximas clases cuando hablemos de expansión de las guerrillas, de creación de grupos paramilitares y de narcotráfico. ¿Listo? Ok, profe. Ok, Sí, profe. Vale, profe. Entonces, la próxima clase, pues esta fue una clase sincrónica. Ustedes pues en los comentarios que me hicieron dicen que prefieren que se haya una clase sincrónica y una asincrónica a la semana. Entonces, teniendo esto en cuenta, haríamos el jueves una clase asincrónica. Vale, listo. Listo, chicos, entonces nos vemos. Los dejo para que hagan el almuerzo o almuercen. Disculpa, Sí, dale, Salomé. yo tengo una pregunta con respecto al trabajo que tenemos pues plazo de entregar hasta hoy. Lo que pasa es de que abajo, como que aparte de las 3 cosas que teníamos que poner de lo de la pregunta y eso del memo, también había una parte que decía que teníamos que transcribir como que la conversación. Digamos, pues yo Sí. personalmente hablé con mi abuela y pues fue una conversación larga y yo tomé notas, pero Listo. no, o sea, no hice... Transcribe las notas.
Ah, ok, listo. Porque pues más o menos pregunté a algunas compañeras y ellas pues habían transcribido toda la conversación y se iban 5, 6, 7, 8 páginas. Entonces, ¿puedo transcribir solamente las notas? Sí, la idea es que hay veces que ustedes, digamos que todavía no tienen clara la pregunta y entonces nosotros mirando la transcripción podemos orientarlos mejor. Ok, listo. Gracias, profe. Bueno, Otra listo. pregunta. Sí. O sea, como, ¿tienen que ser las 2 páginas o puede ser menos? No, pues si lo despachas a menos, pues menos. Ok, ya. Y también una pregunta con relación a la transcripción. Yo hablé con mis 2 abuelos. ¿Tengo que transcribir las 2 conversaciones con mis 2 abuelos? No, puede ser una parte de ambas, por ejemplo. Ok. Listo. Otra pregunta, qué pena. Y si yo le hice entrevista a varias personas, es que pues la verdad yo solo tengo un abuelo, entonces literal como que estoy hablando, pues le hice la entrevista pues a varias personas aparte de ellos, porque pues entonces tengo que transcribir todas las, como No, unir no. todo. No, escoge una. Ah, ok, vale. Gracias. Vale, de nada. Y una otra preguntita, ¿esas transcripciones irían con la entrega de hoy? Sí. Ah, ok, listo, listo. Gracias. Profe, la lectura de la próxima clase sigue siendo la que está en el aula, ¿cierto? Sí, guerras recicladas. Sí, la próxima clase despachamos guerrilla y paramilitares. Dale, ¿Profe? Maite. Sí, Maite, escucho a Maite. Profe, yo hice las entrevistas y todo, y yo voy a hablar como de una finca que tenían mis abuelos en las montañas en el límite del Tolima y el Huila, que fue donde vivía Manuel Marulanda. Sí. Y mi tía me dijo que ella tenía, o sea, que podía buscar fotos de las escrituras y eso para que yo lo usara de fuentes, pero no las ha encontrado. Entonces no la voy a poder poner en la entrega de hoy. Bueno, ¿La no puedo pasa poner nada. después? Sí, claro que sí, súper bonito. Ah, bueno. Disculpa, ¿será que la próxima, bueno, si en la clase que hagas asincrónica podrías retomar con lo último que estabas mencionando sobre las guerrillas y eso porque como se te cortó tanto, la verdad como que no entendí muy bien esa parte. Listo, claro que sí. No, eso vamos a seguir hablando harto tiempo de estos políticos criminales. De los políticos criminales es lo que viene de ahora en adelante. Porque hasta ahora los políticos han sido, pues, gente que no, pues, corrupta, sí, pero no matona. Y entonces ahora se nos viene el aprendizaje de quiénes son los políticos matones, que es lo que explica el conflicto armado colombiano. Matones, traquetos, criminales. ¿Listo? Bueno, chicos, un abrazo a todos. Me encantó Vale, gracias, escucharlos profe. hoy. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Gracias. profe. Díaz. Buen día, profe. Que almuerce. Gracias, profe.